de Cristo. Y esta vez vamos a hablar sobre el avance del reino de Dios. En las charlas anteriores habíamos visto lo que quería decir Señor, Kyrios. Tiene que ver con ser jefe, ser amo, ser dueño, ser soberano, ser el rey. Y vimos que ese fue el nombre más alto dado a nuestro Señor Jesús, el título justamente de Señor. Parecería que este concepto está arraigado a la figura de Jesús nada más, y que fue algo propiamente del Nuevo Testamento. Sin embargo, hoy vamos a ver cómo el concepto del reino de Dios ha sido establecido y ha sido trabajado por Dios desde el principio de su palabra, desde el Antiguo Testamento. Así que vamos a ver un pantallazo de todo eso para ver de qué se trata esto del reino de Dios y de su avance. En general, cuando hablamos del reino de Dios, nos proyectamos con nuestra mente hacia el futuro. Pensamos en ese reino de amor, de justicia, de paz, que va a ser instituido por el Señor el día que Él venga. Pero en realidad el reino de Dios está dentro de la mente del Señor desde hace muchos años. Vamos a empezar con el primer protagonista, la primera persona que formó parte de este pueblo que el Señor quería formar, y es Abraham. Abraham era un hombre que vivía en una región pagana, en Ur de los Caldeos, y a la cual el Señor se le presenta y dice en Génesis 12, 1-3 que el Señor le dijo: deja a tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y serás una bendición para otros. Ya se presenta a Dios como Señor, dando una orden y pidiéndole que lo siguiera. En realidad Abraham lo que tenía que hacer es dejar todo lo que tenía para ir a un lugar incierto, un lugar que él nunca había conocido, pero que el Señor le iba a mostrar. Era una tierra que ya el Señor tenía predestinada, un lugar en donde, digamos así, él ya había estado. Y por lo tanto lo invitaba y le ordenaba a Abraham que fuera hacia ahí y que él lo iba a bendecir. Abraham responde con fe. Es más, para formar ese pueblo le promete un hijo. Después de 25 años, Abraham, continuando con su fe, le da ese hijo, que es Isaac. Pero en un momento totalmente inesperado, cuando era casi un niño, un adolescente, Dios le pide que se lo dé en sacrificio. No sé qué podía haber entendido Abraham ante ese pedido, pero la cuestión es que él no titubeó y se lo presentó. La cuestión es que luego de eso, el Señor hace un juramento a Abraham y le dice en Génesis 22, dice: puesto que has hecho esto, o sea, entregar a tu hijo, y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, dice Dios, que te bendeciré mucho. Haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo, y todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de ellos, porque has obedecido. Ahí podemos ver cómo la obediencia desata la bendición de Dios. Dios jura, lo cual hace que esa promesa sea absolutamente inmutable, es decir, se va a cumplir sí o sí, porque es el mismo Dios el que jura y el que lo promete, y por lo tanto no es condicional, es decir, Él dice que lo va a hacer y lo va a hacer, punto. ¿Por qué? Porque Él obedeció. Porque Él reconoció a Dios como su Señor, como su máxima autoridad, como su soberano, como su dueño, como su rey. La cuestión es que la historia sigue. Sabemos que Isaac creció, luego tuvo 2 hijos, Jacob después tuvo 12 hijos, las aventuras que se producen con uno de ellos, llamémoslo así aventuras, ¿no? Pero fue realmente una tragedia que terminó excelentemente, porque son las cosas que Dios hace con José, uno de sus hijos. La cuestión es que un pueblo que empezó con 70 personas, termina en Egipto luego de 400 años siendo más de 2 millones de almas. Luego de haber estado en esclavitud, el Señor levanta a un libertador, es a Moisés, para que saque a ese pueblo de ese lugar en donde estaban siendo hostigados, para llevarlos a esa tierra prometida de la cual ya le había hablado a Abraham. Entonces, Moisés
saca a ese pueblo con grandes muestras de poder y siempre hablando en nombre de Dios, saca a ese pueblo de Israel de Egipto y lo lleva hacia Canaán. No llega a cumplir su propósito Moisés, por lo tanto lo sigue Josué. Josué toma la posta casi, por decir así, en las puertas de Canaán, en la puerta de la tierra prometida. Y es su misión entrar y conquistarla porque estaba ocupada por pueblos paganos. Pero Dios le había dicho claramente, esa tierra está ocupada, pero en realidad es de ustedes. Así que yo voy a pelear por ustedes, ustedes van a hacer lo que yo les diga y esa tierra va a ser de ustedes. La cuestión es que, mientras estuvo Josué, la gente, el pueblo de Israel, fue obediente y pudo conquistar mucho territorio. Pero después Josué muere y lo sigue una sucesión de personas, digamos así, caudillos, que el Señor levantaba con dos funciones fundamentales. Una, ser juez, es decir, poner orden y impartir justicia al pueblo. Pero también otra función era la de libertador. ¿Por qué? Porque empieza una etapa de grandes desobediencias de parte del pueblo de Dios. Y entonces los pueblos que todavía estaban viviendo en la tierra de Canaán hostigan al pueblo de Israel de tal manera que le roban sus cosechas, su ganado, les hacen pasar hambre, los maltratan. Entonces el Señor, al ver el sufrimiento de su pueblo, levanta en un total de 14 jueces, empezando por Otoniel y terminando hasta Samuel, que aparte de ser juez fue también un profeta. Y durante esos periodos en los cuales estos jueces estaban en autoridad, el pueblo de Israel ganaba territorio, era bendecido, tenía paz, podía tener a raya a sus enemigos, podía vivir una vida de bendición. Ahora, es interesante que cuando leemos el libro de los jueces, nos encontramos con el último versículo del último capítulo que termina diciendo: en aquella época no había rey en Israel, y cada cual hacía lo que le daba la gana. Ese periodo de 14 jueces que mencionamos antes fue un periodo de altos y de bajos, pero en realidad parecería, por lo que dice el autor, de que cada uno hacía lo que se le daba la gana. Pero hace una acotación interesante, dice que no había rey en Israel, lo cual parece medio extraño, porque en realidad, ¿hubo alguna vez rey en Israel? Bueno, si nosotros estamos pensando en un rey como nosotros lo interpretamos, es decir, un rey que tiene un palacio y un trono y tiene un cetro y todas esas cosas, no lo hubo. Pero si nosotros pensamos en este pantallazo que venimos haciendo hasta ahora, si hubo un rey que dirigía a la nación, sí que lo hubo, por supuesto, era Dios. Dios gobernó a su pueblo desde el primer día, desde el hombre número uno que fue Abraham, pasando por los patriarcas, es decir, por Isaac, por Jacob, por sus hijos, luego por Moisés, luego por Josué y luego por esta seguidilla de caudillos llamados jueces. Es decir, que sí había una teocracia, es decir, un gobierno de parte de Dios. Sin embargo, ya cuando Samuel era anciano, se produce algo muy triste para Samuel y también para la vida del pueblo de Israel. Porque los principales del pueblo de Israel se presentan delante de Samuel y le dicen, esto está en 1 Samuel capítulo 8, versículo 5, dice, ya eres anciano, Samuel. Por lo tanto, queremos que nombres un rey que nos gobierne, como es costumbre en todas las naciones. Acá podemos ver la decadencia del pueblo de Israel en el sentido de que, siendo que ellos eran un pueblo escogido por Dios, no porque fueran un pueblo especial o un pueblo excelente, bueno y con mérito, sino porque habían sido escogidos por gracia nada más, por Dios, para mostrar su gloria en ellos. Sin embargo, ellos se quieren igualar al resto de las naciones. Quieren ser como las naciones que no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque dicen, como es costumbre en todas las naciones de que tengan un rey, nosotros también queremos tener uno. Dice la palabra que Samuel se disgustó muchísimo. Dice que él, muy disgustado, ora al Señor. Y el Señor le responde y le dice, atiende cualquier petición que el pueblo te haga, porque no es a ti a quien rechazan, sino a mí,
para que yo no reine sobre ellos. Evidentemente Dios la tenía clarísima. Acá el punto no era que ellos querían un rey porque le tenían unas ganas tremendas de construir un palacio o de verlo al rey yendo con su carroza de acá para allá, o hacer una revista de fotos donde se puedan poner todos los vestidos que usaba la reina. No, ellos lo que querían era que Dios ya no fuera quien los gobernara. Qué mala decisión. Mala decisión de querer igualarse con los que no conocen a Dios. Mala decisión de que Dios no sea el que reinara sobre ellos. Me hace pensar si nosotros, después de tantos años, no aprendemos y seguimos tomando las mismas decisiones. Queremos ser como el resto de los mortales, siendo que somos hijos de Dios, elegidos por Dios por gracia, y muchas veces también elegimos que Dios no sea el que gobierne nuestra vida. Pero la historia sigue. Y es así que Dios, entonces, aveniéndose a la decisión de la gente, de su pueblo, Él nombra un rey para Israel, el primer rey, podemos decir, el primer rey de carne y hueso, que es Saúl. Saúl lamentablemente cometió muchos errores, en muchas ocasiones hizo totalmente contrario a lo que Dios le había señalado, por lo tanto Dios lo rechaza. Se presenta a Dios adelante de Samuel y le dice: ¿hasta cuándo vas a estar triste por causa de Saúl? Ya no quiero que él sea el rey de Israel. Anda, quiero que vayas a la casa de Isaí en Belén, porque yo escogí como rey a uno de sus hijos. Y ahí es cuando aparece en escena David, el menor de 8 hermanos, un adolescente. Pero ahí se presenta Samuel y después de hacer una elección, por supuesto elegido por Dios, lo nombra a David como rey. Por supuesto que él no ocupó el trono, literalmente hablando, hasta casi 13 años después. Pero en ese momento él fue nombrado rey. Y uno se puede preguntar por qué un chico tan pequeño, tan inexperto, ha sido nombrado rey. Porque él demostró en todos sus años de pastor cómo él sí había hecho Señor a Dios, el Señor de sus vidas. Tenemos 150 salmos, de los cuales muchos de ellos fueron escritos por David, en donde él muestra que Dios era para él su roca, su protector, su más alto refugio, su Señor, la vida de su alma, como el agua en una tierra sedienta, así era para él el que satisfacía todas sus necesidades. Sin duda, David había determinado que Dios fuera el líder, el norte de su vida. Y Dios lo sabía. Por eso eligió a David como su rey, el más grande rey que tuvo Israel. Pero no solamente quedó ahí, sino que él hizo otro juramento, lo cual habla de su inmutabilidad, es decir, de que se va a cumplir sin ningún condicionamiento, es decir, se va a cumplir porque él dijo que lo va a hacer y Dios lo va a hacer. Y entonces le hace un pacto con él y le dice que la dinastía de su reinado, es decir, todos sus descendientes, van a estar siempre. Es decir, no va a faltar nunca una persona de su descendencia que sea rey. Así que luego de David sigue su hijo Salomón y luego su hijo Roboam, o sea, el nieto de David. Pero ahí es cuando se produce un golpe de estado, digamos así. Entonces se produce una división del reino. Entonces Roboam, el nieto de David, queda como rey de lo que se llamó el reino de Judá, que estaba compuesto por únicamente 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y el resto, las otras 10 tribus, quedaron bajo el comando de Jeroboam. ¿Pero qué pasó? Ahí vamos a ver en los libros de Crónicas y de Reyes una sucesión de reyes de un reino y del otro que cuando lo leamos nos vamos a dar cuenta perfectamente. Unos estaban en contra de lo que decía el Señor y hacían lo que bien les parecía, y otros seguían los lineamientos del Señor. Y así se alternaba uno y el otro. Y entonces el pueblo de Israel, nosotros vemos que iba a los tumbos, obedeciendo, después desobedeciendo, no escuchando lo que el Señor les decía, a pesar de innumerable cantidad de oportunidades en las cuales el Señor los mandaba a recomponer su conducta, a escucharlo, a volverse a Él. La cuestión es que, así como la obediencia
desata la bendición de Dios, la desobediencia desata el caos. Fue así que entonces, en primer lugar, en el año 722 a.C., cae ante los asirios, son deportados. Y luego en el 586 a.C., el reino de Judá, en manos de los babilonios, también son tomados y también son exiliados. La cuestión es que, bueno, imagínense el sufrimiento que generó todo eso. Luego vino la restauración, mucha gente que había quedado en Jerusalén vuelve a reconstruir los muros, vuelven de otros países también. La cuestión es que 1000 años después aparece en escena otra persona que se llamaba Jesús. Y miren qué interesante. Si vamos a Mateo 1.1, donde el evangelista lo que hace es hacer un listado de la genealogía, es decir, de los antecesores de Jesús, empieza en el versículo 1 diciendo: esta es una lista de los antepasados de Jesucristo, que fue descendiente de David y de Abraham. Entonces nos preguntamos por qué pone a David y Abraham, en vez de empezar desde el primero, ¿no? Porque justamente David y Abraham fueron aquellos que recibieron ese juramento inmutable de parte de Dios de que iba a haber un pueblo muy grande, es decir, un reino de Dios, es decir, un pueblo que iba a reconocer a Dios como el Señor, y que de ese pueblo iba a salir justamente una persona que iba a reinar, que se iba a encargar de llevar ese pueblo a lo mejor, porque iba a tener una autoridad excelente, que iba a producir justicia, paz y mucha alegría. La cuestión es que no hay duda de que Jesús es el Señor y de que Jesús es ese rey de la dinastía de David, que va a estar y estará por siempre sentado en su trono impartiendo su autoridad. Y bueno, ¿cuántos lo han reconocido? ¿Se acuerdan de los magos? Ellos llegaron a Jerusalén siguiendo una estrella y lo primero que le preguntaron a Herodes fue: ha nacido rey de los judíos y queremos verlo. Inclusive el mismo Herodes reconoce que él es rey. ¿Por qué? Porque rey de los judíos era un título que los romanos le dieron como un privilegio a Herodes. Cuando él siente que había otra persona que se atribuía el cargo de rey de los judíos, se puso rabioso. Entonces quiso aniquilarlo, lo quiso anular. El único rey soy yo, decía Herodes. Por eso es que él, lo vemos en el capítulo 2, versículo 16 de Mateo, manda aniquilar a los menores de 2 años de la aldea de Belén. Entonces, hasta él reconoce que Jesús es el rey de los judíos. Lo reconoce Pilato. ¿Se acuerdan que cuando Jesús fue crucificado, Pilato manda poner un cartel en 3 idiomas, en latín, en griego y en hebreo, que decía: este es el rey de los judíos? Inclusive después vinieron unos religiosos de la época y le dijeron: no, borrá eso y pone: este es el que dice ser el rey de los judíos. Y Pilato dijo: no, lo que está escrito está escrito. O sea que nosotros podíamos en ese momento ver a ese crucificado, identificarlo perfectamente, rey de los judíos, encima en los 3 idiomas que se podía leer cualquier persona en ese momento. O sea que quedó clarísimo que él era el rey de los judíos. ¿Será por eso que también Juan el Bautista decía: arrepiéntanse, porque el reino del Señor está cerca, el reino de Dios está cerca? Y después el propio Jesús dijo sobre sí mismo: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, porque el reino de Dios se ha acercado. Claro, era él el reino de Dios. Él era el prototipo de la persona que tenía a Dios como su norte. Era el prototipo, o sea, el ejemplo máximo de una persona que obedecía a Dios en todo. Por eso termina diciendo a los discípulos antes de irse en la gran comisión en Mateo 28, vayan a la gente de todas las naciones para que se hagan mis discípulos, o sea, para que me obedezcan, para que me sigan. Y dice también, y para que enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Una vida de obediencia es una vida que reconoce el señorío de Cristo. Y cuando se reconoce el señorío de Dios en nuestra vida, estamos formando parte de ese reino de Dios.
Porque el reino de Dios está formado, como lo vimos en Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, los jueces y todos los que vinieron después, está formado por aquellas personas que reconocen al Señor, que reconocen a Jesús, que reconocen a Dios como el Rey de sus vidas. Pero no solo eso, sino que hoy nosotros también tenemos el privilegio y también la responsabilidad de extender ese reino. Cuando se nos dice que tenemos que orar que venga tu reino, no solamente nos está diciendo que Dios sea el líder y el soberano de nuestra vida, para que la voluntad de Dios, que se hace sin chistar y sin excusas en el cielo, también se haga en mi vida, sino que me están diciendo, anda a la gente de todas las naciones y a enseñarles a obedecer todo lo que yo les he mandado. De manera que nosotros también somos responsables de ir al resto de las personas para decirles, Dios sigue eligiendo la teocracia como la mejor forma de gobierno. El gobierno de Dios quiere instaurarse en mí, pero también en vos. Porque el reino de Dios, el gobierno de Dios en nuestras vidas, da bendición, alegra al Señor, cumple los propósitos del Señor en nuestras vidas, nos trae lo mejor. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo con la vida que el Señor soñó para nosotros. Por eso, qué importante es que nos demos cuenta que somos parte de este avance del reino de Dios. Un reino que empezó con una persona, con Abraham, pero que después se fue multiplicando. Y ahora llega hasta nosotros. Y nosotros también formamos parte de ese reino, pero también tenemos la responsabilidad de extenderlo y hacer que muchas más personas reconozcan que nos tenemos que dejar gobernar por Dios para que Él sea el Señor en nuestras vidas y para que Él nos lleve a una vida de bendición y de propósito. Por eso estaría bueno que analicemos nuestra propia vida, las áreas de nuestra vida, para ver si realmente Jesús, Dios, es el Señor. ¿Hacemos lo que Él nos está pidiendo en la relación que tenemos con nuestro cónyuge? ¿Obedecemos a Dios en la relación que tenemos con nuestros hijos o con el resto de la familia? ¿Y qué pasa con la relación que tenemos con nuestros amigos? ¿Y en el trabajo? ¿Y en la facultad? Por eso, fijémonos si hay algún ámbito en donde Jesús todavía está relegado, donde no es el Señor, donde no es quien manda, donde no es el dueño, donde no es el amo. Y entonces cedámosle ese territorio. Pero al mismo tiempo, pensemos en cuántas personas todavía no viven bajo el gobierno de Dios, bajo las alas poderosas de un Señor que quiere llevarnos a lo mejor, al cumplimiento de sus propósitos, porque justamente para eso definitivamente es Señor. Hasta la próxima.